Hay momentos en la vida en los que uno se siente invisible, donde nadie parece notar el valor que hay en el corazón, donde los sueños parecen demasiado grandes y la realidad demasiado pequeña. Así se sentía un joven llamado David, el menor de 8 hermanos, pastor de ovejas en los campos de Belén. Nadie lo veía como un héroe, nadie lo imaginaba como un rey, pero Dios sí lo veía, porque cuando el mundo mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y fue en el silencio de los pastos, bajo el sol y las estrellas, donde comenzó la historia de un hombre que aprendería que el verdadero poder no está en la espada, sino en la fe. David pasaba sus días cuidando ovejas, lejos del bullicio de los hombres, pero cerca del corazón de Dios. Mientras las ovejas pastaban, él tomaba su arpa y cantaba. Sus melodías subían al cielo, llenas de amor, de entrega y de gratitud. No imaginaba que esas canciones serían un día escuchadas por reyes y generaciones. En medio de la soledad, aprendió a confiar, a escuchar, a obedecer. Cada rugido de un león o ataque de un oso era una prueba, una escuela divina que lo preparaba para algo mucho más grande. Lo que otros veían como rutina, Dios lo veía como entrenamiento. Un día, el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, buscando al que sería el nuevo rey de Israel. Uno por uno, los hijos mayores fueron presentados, hombres fuertes, altos, de apariencia real. Pero el Espíritu de Dios no se posó sobre ninguno. Samuel confundido preguntó, ¿no tienes otro hijo? Isaí, casi con indiferencia, respondió, aún queda el menor, el que cuida las ovejas. Samuel pidió que lo trajeran. Cuando David entró, joven, con los ojos llenos de vida y el corazón puro, Dios habló al corazón del profeta, levántate y úngele, porque este es. En ese momento, el aceite descendió sobre su cabeza, y con él, la presencia del Espíritu del Señor. Nadie más lo entendió, pero David supo que su vida jamás sería la misma. Sin embargo, después de ser ungido, no fue llevado al palacio, sino devuelto al campo, porque el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. Aunque ya había sido elegido, aún debía aprender a esperar. Y esperar es una de las pruebas más duras para el corazón humano. Pero David siguió fiel, siguió cantando, siguió confiando, hasta que un día, una oportunidad inesperada tocó su puerta. El rey Saúl necesitaba a alguien que tocara el arpa para calmar su espíritu atormentado. Y alguien mencionó a un joven pastor que tocaba con el alma. Así fue como David, sin buscarlo, fue llevado al palacio. No como rey, sino como siervo. No para gobernar, sino para servir. Pero cada nota que tocaba lo acercaba más al propósito que Dios tenía preparado. Mientras tanto, Israel temblaba ante el gigante filisteo, Goliat, un guerrero que desafiaba al ejército de Dios día y noche. Nadie se atrevía a enfrentarlo, nadie, excepto aquel joven pastor que llevaba comida a sus hermanos en el campo de batalla. Cuando David escuchó las palabras del gigante burlándose del Dios de Israel, algo ardió dentro de él. No fue orgullo, fue celo santo. No era la valentía de un hombre, sino la confianza de un corazón que conocía a su Dios. Sin armadura, sin espada, solo con su fe, una honda y 5 piedras, David se presentó ante el gigante. Goliat se rió al verlo, pero David respondió con una verdad eterna: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y con un solo movimiento, una piedra voló, y el gigante cayó. Así, un pastor derrotó a un guerrero, y toda una nación fue testigo de lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto. Ese día cambió todo. David pasó de ser un desconocido a ser celebrado por todos. Las canciones hablaban de él, las miradas lo seguían, y el rey Saúl comenzó a sentir celos. La fama de David crecía, pero también lo hacían las pruebas. El corazón del rey se llenó de envidia, y su amor se convirtió en odio. David tuvo que huir, dejar su hogar, sus amigos, su posición. Se convirtió en un fugitivo, escondiéndose en cuevas, viviendo entre el polvo y el miedo. Pero aún allí, no dejó de confiar. En la oscuridad, escribió algunos de los salmos más profundos que conocemos. Salmos de dolor, de esperanza, de confianza inquebrantable. Aprendió que incluso en el valle de sombra y de muerte, el Señor seguía siendo su pastor. Una de las pruebas más grandes llegó cuando tuvo la oportunidad de desvivir a Saúl, su enemigo, el hombre que lo perseguía sin razón. Mientras Saúl dormía, David se acercó en silencio,
y pudo acabar con su vida en un instante. Pero no lo hizo. En su corazón resonó una voz: no toques al ungido del Señor. Ese acto de misericordia mostró que su corazón no buscaba venganza, sino obediencia. David sabía que el trono no debía obtenerse por fuerza, sino por fidelidad. Y esa decisión fue la que realmente lo coronó ante los ojos de Dios, mucho antes que lo hicieran los hombres. Con el tiempo, la promesa se cumplió. Saúl murió en batalla, y David fue proclamado rey de Israel. El pastor se convirtió en rey. El joven olvidado se convirtió en el líder más amado de su nación. Dios lo levantó de los pastos a los palacios, pero el corazón de David seguía siendo el mismo. No buscó la grandeza, buscó la presencia. No se apoyó en su poder, sino en su Dios. Por eso, aun siendo rey, seguía escribiendo salmos, seguía doblando sus rodillas, seguía reconociendo que sin Dios no era nada. Pero incluso los corazones más fieles pueden tropezar. En un momento de debilidad, David cometió un grave pecado al tomar a Betsabé, la esposa de Urías. El hombre conforme al corazón de Dios cayó en la trampa de sus deseos. Y cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se excusó ni se justificó, rompió su orgullo y confesó: he pecado contra el Señor. Su arrepentimiento fue tan profundo que de su dolor nació uno de los salmos más conmovedores de todos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios lo perdonó, pero las consecuencias fueron duras. Aún así, ese momento marcó su madurez espiritual. David aprendió que el perdón de Dios no borra el pasado, pero puede redimirlo. Su caída no lo destruyó, lo transformó, porque el amor de Dios es más grande que nuestros errores. En los últimos años de su vida, David miró hacia atrás y comprendió que todo había tenido sentido: los días de soledad, las batallas, las pérdidas, los triunfos. Todo formaba parte del plan divino. Su reinado no se midió solo por las victorias militares, sino por la profundidad de su relación con Dios. Y aunque no fue perfecto, su corazón siempre regresó al mismo lugar, a la presencia de aquel que lo eligió cuando nadie lo veía. David dejó un legado eterno, mostró que Dios no busca hombres perfectos, sino corazones dispuestos, que el verdadero poder no viene de la fuerza, sino de la fe, que el perdón puede restaurar lo que la culpa destruye, que incluso cuando todo parece perdido, Dios aún escribe nuevas oportunidades. Y así, el niño pastor que cantaba a las estrellas se convirtió en el rey que cambió la historia de Israel. Pero más allá del trono, de las guerras o las canciones, su mayor victoria fue haber conocido el corazón de Dios. Porque al final, eso es lo que realmente importa, no lo que logramos, sino lo que llegamos a ser en las manos del Creador. La vida de David nos recuerda que no importa si hoy somos pastores en un campo olvidado o fugitivos en un desierto oscuro, Dios aún nos ve, aún nos llama, aún nos prepara. Cada prueba es una lección, cada herida puede ser usada para su gloria. Y cuando parece que nadie nos nota, el cielo ya tiene puesta su mirada en nosotros. Porque lo mismo que Dios hizo con David, también puede hacerlo contigo. Solo necesita un corazón dispuesto, una fe viva y la decisión de no soltar su mano. Y entonces, cuando menos lo esperes, descubrirás que las promesas que parecían lejanas comienzan a cumplirse. No por tu fuerza, sino por su fidelidad. No por tus méritos, sino por su gracia. David no fue un héroe perfecto, fue un hombre imperfecto con un amor perfecto hacia Dios. Y esa es la mayor enseñanza de su vida. Que Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los que llama. Que Él puede levantar reyes de entre los pastores, transformar lágrimas en canciones y convertir un corazón arrepentido en una historia eterna.